En la época de la Revolución Francesa tuvimos, como tenemos ahora, la época del terror. En aquella ocasión marcharon con destino a la guillotina centenares y millares de personas inocentes que tenían que morir porque así lo ordenaba el jefe máximo de la revolución en ese momento, Maximiliano Robespierre, un hombre intachable de una conducta muy limpia, que se hacía llamar a él mismo el incorruptible. Y el incorruptible mandaba la guillotina a todo aquel que le estorbaba. Y fueron, así como decimos, centenares o millares de personas. Condenadas por un tribunal tan imparcial como los de ahora, que se llamaba el Comité de Salud Pública, con pruebas tan objetivas como las de ahora, con testigos igualmente falsos, y así operaron las cosas, hasta el día en que todos los que tenían temor de ir a la guillotina se sublevaron contra Robespierre y lo mandaron a él, a ese cadalso. Ese es el final de la historia. Pero las épocas del terror se suceden, y se suceden con mucha frecuencia. En Venezuela las hemos visto, se montó la época del terror, los muertos han sido muchos, pero los grandes capitanes de la oposición han terminado todos en una cárcel. Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, todos en la cárcel. A María Corina Machado la cogieron a golpes y la condenaron a una cárcel que es Venezuela, ya no puede salir de Venezuela. Y en Colombia también se montó el terror. Y el terror se está ejerciendo de manera implacable. Y tiene un objetivo claro. El objetivo se llama Álvaro Uribe Vélez. Según los colombianos, desde luego, a ese voto nos sumamos con entusiasmo, el mejor presidente que ha tenido Colombia en toda su historia. El que nos libró de las garras de las FARC, el que desarrolló un país que estaba más empobrecido que nunca, el que creó fuentes de empleo como no se han creado nunca en la historia de Colombia. Álvaro Uribe Vélez transformó a Colombia. Y los resentidos y los que están buscando la ocasión de llevarnos a la época previa a la de Álvaro Uribe Vélez, lo quieren como la presa máxima de sus ignominias y de sus apetitos crueles. No han podido. Álvaro Uribe Vélez, como expresidente de la República, tendría que ser juzgado por la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Acusaciones. Y ni siquiera una comisión de acusaciones integrada por enemigos de Álvaro Uribe Vélez han sido capaces de ponerle la mano. Entonces hay que adelantar un proceso de circunvalación de la figura de Álvaro Uribe Vélez hasta llegar a ella. Y por eso se empeñaron contra los ministros de él, se empeñaron contra los secretarios generales de su despacho y los han mandado a todos al cadalso, los han sacrificado ante la opinión pública. ¿Por qué razón? Por las chuzadas, curiosas chuzadas. No han podido mostrar una sola, no la hemos podido oír, pero las chuzadas y los amigos de Álvaro Uribe Vélez marchan al cadalso. Ese procedimiento se ha ensañado desde luego contra los mejores. Los candidatos a la presidencia de la República que hubieran seguido las orientaciones de Álvaro Uribe Vélez han sido todos perseguidos por la supuesta justicia, por el Comité de Salud Pública de Robespierre. Luis Alfredo Ramos, un hombre intachable, un hombre extraordinario que fue el mejor alcalde de Medellín que Medellín tuvo su historia, un hombre intachable que fue el mejor gobernador de Antioquia que Antioquia tuvo en toda su historia, y un hombre que iba a ser presidente de la República. ¿Qué hacer con él? Meterlo a la cárcel. ¿Cómo? Consiguiendo unos testigos falsos. Un bandido cualquiera va a la cárcel donde encuentra a otros bandidos y les pregunta si quieren salir libres. Todos contestan que sí. Y preguntan, ¿qué tenemos que hacer? No, meter unas mentiras. Por favor, si hemos matado, hemos asesinado, hemos violado, hemos cometido los peores crímenes, no vamos a meter una mentira para que nos pongan en la calle. Esos son los testigos falsos del régimen, los testigos falsos de Juanpa, los testigos falsos que llevaron a la cárcel a Luis Alfredo Ramos. Pero antes habían llevado a la cárcel
a otro que iba a ser presidente de la República y que iba a transformar el país, porque era una nueva generación en el poder, porque era un nuevo estilo de gobierno. Un hombre extraordinario, formado académicamente en las mejores universidades de los Estados Unidos, PhD en economía, un gran conocedor del campo colombiano, un hombre humilde que fue soldado de la República y que era el gran batallador de las causas uribistas, Andrés Felipe Arias. Había que meterlo a la cárcel y efectivamente le dictaron una sentencia para condenarlo a 17 años de prisión. ¿Qué delito cometió Andrés Felipe Arias? Por supuesto, ninguno. Los que marchan a la guillotina en las carretas del sacrificio no cometen delitos. Y quedaba, para completar la terna, Óscar Iván Zuluaga. ¿Quién es Óscar Iván Zuluaga? Hombre proveniente de una familia campesina, de una familia extraordinaria, de una familia trabajadora y luchadora. Fue el mejor alcalde que tuvo el país, de Bogotá, de Medellín, de Cali, no, de su pueblo, de Pensilvania, Kansas. Fue un gran ejecutivo de empresa, presidente de una gran empresa colombiana que se llama Acesco. Fue senador de la República. ¿Cualquier senador? No. El mejor senador que tuvo el país en los comienzos del gobierno del presidente Uribe. Entonces, la gente se pregunta, ¿y por qué a la cárcel este hombre extraordinario? Pues lo mismo, con testigos falsos, con un tal hacker, con otro invento que se hace el Comité de Salud Pública, que en Colombia se llama la Fiscalía General de la Nación. 3 candidatos a la presidencia de la República y los 3 condenados, los 3 perseguidos por la justicia. Luis Alfredo Ramos no ha sido condenado todavía y Óscar Iván Zuluaga tampoco. El proceso contra él apenas se inicia, pero Andrés Felipe Arias ya fue condenado. De manera que este es el régimen del terror a la colombiana. Un régimen del terror que comprende otras cosas, porque hay que tocar a Álvaro Uribe Vélez, hay que tocarlo por cualquier parte. El pueblo colombiano no puede seguir a ese hombre. A ese hombre hay que desaparecerlo, a ese hombre hay que sacrificarlo. Quien les está hablando ahora no vive, sino que es un sobreviviente. Recordarán algunos, los que no lo recuerden lo deben saber, que a mí me pusieron una bomba. ¿Quiénes? Los de las FARC. Eso está absolutamente probado. ¿Y por qué? Porque tengo un programa radial, porque tengo unas columnas periodísticas y estaba diciendo lo que no convenía que se dijera. De manera que esto es o a sentencia limpia o a bomba sucia. Pero lo que es a los amigos de Álvaro Uribe Vélez, los desaparecen. Y como no ha sido suficiente, tocan a su familia. Tocan a un hombre intachable, un campesino bueno, un padre ejemplar, un abuelo amoroso de sus nietos. Santiago Uribe Vélez, el hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, está en una cárcel. ¿Alguna razón? Ninguna. Procedimiento: el falso testigo. Y para terminar, son los hijos del presidente Uribe. Cargos contra ellos, que son muy trabajadores, que son luchadores, que estuvieron en este país en los momentos más difíciles del desarrollo colombiano, con especializaciones en el exterior, gente intachable. Delito ser hijos de Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, ¿por qué este odio y por qué este sacrificio? Porque a ustedes les quieren quitar el norte, la guía, el faro que ilumine su porvenir, porque les quieren quitar la esperanza. Y para robarles la esperanza hay que acabar primero con Álvaro Uribe Vélez. Y como no han podido con él, hay que acabar con su entorno, con bombas o con sentencias inicuas. ¿El objetivo, Álvaro Uribe Vélez? No. El objetivo, usted, ciudadano, que se va a quedar sin guía, sin orientación, sin fe. Porque antes de acabar con el país, hay que acabar con los que pueden defender al país.